Bueno, si les parece bien, empezamos con la última mesa de esta mañana. Presento a Vanina Teglia, es especialista en estudios coloniales de América, investigadora adjunta de CONICET, con lugar de trabajo en el Instituto de Literatura Hispanoamericano y docente en la Cátedra de Literatura Latinoamericana 1A en la Universidad de Buenos Aires. Ha publicado ediciones críticas de Crónicas de Indias, Álvar Núñez, Cabeza de Vaca, Cristóbal Colón y Bartolomé de las Casas, y artículos del área. Fue becaria en la Comisión Fulbright de la John Carter Brown Library y de la Biblioteca Huntington. Daniela Greenberg y Aymara Santillán son estudiantes de grado de las carreras de Letras en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA e integrantes del proyecto UBAC-IT que dirigen Ariela Snirmacher y Vanina Teglia. Daniela Greenberg, además, es licenciada en Bibliotecología de la UBA. Hoy presentan en estas jornadas Fundaciones de un discurso latinoamericano independiente en el Río de la Plata, documentos coloniales. Adelante, muchas gracias. Bueno, gracias. ¿Se escucha? Yo había mandado un CV más corto, creo, menos aburrido, pero no le llegó quizás. Perfecto, gracias. Bueno, primero quería agradecer la organización, más cerca, ahí. Quería agradecer la organización de estas jornadas y el segundo agradecimiento es por habernos aceptado, porque somos como lo más extraño, de los libros más raros de estas jornadas. Y bueno, sobre todo porque las jornadas se dedican más bien a archivos de autor. Ahora, por suerte para nosotras, escuchando las otras ponencias, los límites, las fronteras del autor se desdibujan en una pluralidad de autores, de sujetos. No se sabe hasta dónde es Rubén Darío ya. Entonces, creo que podemos ser aceptadas. Nuestro trabajo en el campo de los estudios coloniales comienza con la necesidad o el deseo de querer trabajar no solamente las crónicas de Indias, sino empezar a identificar sujetos coloniales, llamémoslo así, que también lo podemos revisar, en documentos, básicamente documentos legales. Y queríamos trabajar, sobre todo porque este es un equipo en formación, queríamos trabajar con el Archivo de Indias. Pero el Archivo de Indias nos queda bastante lejos, en Sevilla bastante caro, desde Buenos Aires todo es mucho más caro siempre. Entonces dijimos, bueno, pero algo hay en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, algo muy interesante, que son justamente las copias del Archivo de Indias de comienzos del siglo XX. No, ahí. Que esta es la portada del volumen 1. Son 230 volúmenes con más de 5.000 documentos de copias del Archivo de Indias que hizo un copista, que es otro autor anónimo, porque él hizo la selección, de Gaspar García Viñas, que transcribió todos los documentos que él consideraba, y luego tuvo un asistente que se llama José Torre Revelo, que es más conocido que él, porque García Viñas es una especie de fantasma. Transcribieron y seleccionaron todos los documentos del Archivo de Indias relacionados con la gobernación del Río de la Plata, que incluye, por supuesto, Río de la Plata, Paraguay, Uruguay y Charcas, la parte de Bolivia y Tucumán. Ahora, esos límites, bueno, nosotros los estamos explorando, estamos leyendo los 230 volúmenes de este copista, que son copias manuscritas, copias mecanografiadas de 1519 a 1536, si no me equivoco, si no me olvidé. No hay mouse, ¿no? Sí, entre 1510 transcribió estos documentos. Transcribió los documentos desde 1910 a 1926 y los documentos los originales son de 1492 a 1636.
disculpen si me equivoco un par de años, pero son mayormente transcripciones de documentos originales del siglo XVI. Entonces, quería mostrarles, no sé si se llega a apreciar, les traje un par de documentos. La pregunta que tenemos ahora es, ¿qué vamos a seleccionar de estos documentos? Nosotros, por supuesto, no tenemos la expectativa de encontrar un texto como los comentarios reales del Inca Garcilaso en medio de los documentos legales del Archivo de Indias. Pero sí teníamos la primera expectativa era poder encontrar algunas relaciones o relatos de Indias que nos resulten interesantes, porque algo que no dije es que estos documentos son muy transitados, muy consultados por historiadores para relevar datos. Pero nosotros somos de la literatura, entonces teníamos otro interés, poder ir a las fuentes y transcribir esas fuentes como textos para el análisis discursivo, es decir, nos servimos de todo, lo que hacemos los estudios coloniales es servirnos de todas las herramientas de la literatura, de la crítica literaria, para textos que en un principio no tienen una definición literaria. Sin embargo, de allí relevamos historias que tienen que ver con nuestra identidad latinoamericana y con elementos que luego además también incorporó la literatura hasta el día de hoy. Bueno, Gabriela Cabezón Cámara revisa, por ejemplo, un documento, un relato o relación de la época de la colonia. De esta manera, para los estudios coloniales y para los estudios de la literatura latinoamericana, estos textos son muy importantes, son fundacionales, partimos de esa premisa. Pero nuestro enfoque entonces no va a ser de la historiografía, sino que va a ser literario, tratando de relevar documentos. En fin, hasta el día de hoy, nuestra lectura entonces se tuvo que abrir a distintos criterios. Acá traje algunos documentos como curiosidad. Este es bastante raro porque tiene un dibujo y lo traje un poco para ser un poco demagoga, porque aparece Uruguay. Entonces, por ejemplo, ahí, claro, no se ve bien lamentablemente, pero acá dice Uruguay con H y está entre el río Iguazú y el río Uruguay o Río Negro. ¿Sí? En general, Uruguay no aparece escrito con H, aparece sin H y sin G, Uruguay, en los documentos, a veces con Y, a veces con I latina. Luego, esta otra relación, seguramente va a entrar en nuestra antología, porque acá está el título que le puso Gaspar García Viñas, que no es el mismo que tiene hoy en Pares, en el Archivo de Indias, que es la descripción, no sé, no puedo ampliar bien, no sé cómo hacer. A ver, hago así. No, tampoco. ¿Cómo puedo hacer para leer? Porque no vos tenés en la presentación. Claro, ¿y cómo hago? No lo puedes ampliar. No lo puedo ampliar, así tampoco. No. Bien, esta es una relación, no es inédita, el único que vi que la cita es Diego Braco, que es un historiador uruguayo, que en un libro de indios, guenoas y guaraníes la cita en sus datos, digamos. Pero es una relación interesante porque la datación es de más o menos 1570 y resume la muerte de Solís a mano de los guaraníes y la fundación del fuerte de Sancti Spiritu en el espacio de Buenos Aires, la fundación de Asunción, y hace una descripción entonces de cómo el terreno que va desde el fuerte de Sancti Spiritu a lo que hoy conocemos como la provincia de Córdoba es podría ser muy beneficiosa para desarrollar el ganado. Bueno, entonces, este tipo de documentos tienen mucho de proyección a futuro. Eso es lo que estuvimos charlando y comentando en nuestros diálogos del proyecto.
tienen la dimensión temporal importante es la del presente y la del futuro, que es totalmente contraria, eso lo fuimos descubriendo y es una hipótesis que estamos tratando de comprobar, es contraria a cómo piensa la temporalidad de las crónicas de Indias, que es lo más visitado, lo más analizado por nuestro campo de los estudios coloniales. En las crónicas de Indias, sobre todo el indio, el nativo de estos espacios geográficos, es en general un sujeto del pasado, por la trama que tienen las crónicas, que es la trama del héroe, la trama del vencedor, la trama del triunfo. En general, cuando hay fracasos son solapados, es el infortunio, no suelen ser narrados. Entonces, por lo general, y es lo que triunfa además en nuestras ideas, el indio es un sujeto del pasado o de la prehistoria. Entonces, ese es un mecanismo discursivo que hizo esta es otra hipótesis que manejamos, es un mecanismo discursivo que hizo a la invisibilización de indios e indias o nativos y nativas. Bien, en estos documentos no es así. El nativo, la nativa es un sujeto presente y eso se va a mostrar en el trabajo de mis colegas Aymara Santillán y Daniela Grimberg. El indio es un sujeto presente que a veces es amigo, a veces enemigo, que habría que planificar su conquista o evangelización. Por supuesto, siempre la conquista violenta es matizada, nunca es explícitamente declarada. Y muchas veces son amenazantes, se identifican caciques, como el cacique Topaverá de la isla Santa Catalina, con el que hay bastantes dificultades porque se sospecha que come carne humana. Es decir, es un sujeto del presente. Y, por lo tanto, ese es ahora nuestro interés. Esos son los ejes que nos sirven, los criterios que nos sirven en este momento para dirigirnos hacia la definición de los criterios de selección de nuestra antología. Por lo tanto, por ejemplo, si hay un juicio contra Sebastián Gaboto y muchos son los testigos que son entrevistados con ciertas preguntas fijas, la pregunta que refiere al cacique Topaverá, por ejemplo, puede ser un criterio de selección. Es decir, no vamos a seleccionar todo el juicio contra Sebastián Gaboto, sino simplemente las declaraciones de testigos que testifican en contra de Topaverá, porque ese es el criterio que a partir de nuestra lectura se va definiendo como eje de interés, también incluso patrimonial. Entonces, bueno, esas son nuestras recuperaciones. Quería mostrar esto, que es las copias del Archivo de Indias son muy útiles. Algo que nos arrogamos es que pudimos gestionar, mandando un montón de mails al Tesoro de la Biblioteca Nacional de Argentina, pudimos gestionar que subieran todos los volúmenes al catálogo, todos los volúmenes digitalizados. Es el microfilm digitalizado y subido al catálogo. Ya están disponibles en el catálogo. Y quería mostrar, es un poco difícil encontrar el documento original en pares, porque esta relación tiene ciertas referencias, pero no están con el mismo título que las encontró García Viñas ahora en pares, que es el catálogo de la Biblioteca del Archivo de Indias. Entonces, hay que buscar un poco, pero por ejemplo, encontré entonces el original del documento mecanografiado y por más que tiene una letra cursiva humanística del siglo XVI, es mucho más difícil de leer, ¿no? Como se muestra. Entonces, para un trabajo de formación y con el que empezamos y con el que queremos leer por lo menos 5.000 documentos en total, preferimos entonces empezar con las copias que están en el Tesoro de la Biblioteca Nacional de Argentina. Bueno, esta es un documento, por ejemplo, que es una de las relaciones que van a estar seleccionadas. Bueno, muy bien. Bueno, a ver, sigo. Ahí está bien, ¿no? Sí. Bueno, buenas tardes. Entonces, a continuación voy a dar cuenta de un corpus que consta de documentos fechados hacia fines del siglo XVI, que seleccionamos de los tomos 161 a 167 de esta colección de copias de Gaspar García Viñas que introdujo Vanina.
Entonces, de este corpus, yo seleccioné los testimonios que dan cuenta de la relación entre españoles e indígenas en el territorio conquistado. Uno es un juicio del capitán Juan Ladrón de Leiva, que hace por servicios impagos. Otra es una relación del capitán Juan Ramírez de Velasco sobre su desplazamiento a Buenos Aires para desempeñarse como gobernador. Y luego está la celebración de 3 sínodos que convoca el obispo de Tucumán, Fray Fernando de Trejo y Sanabria, en 1597 para el uso de su diócesis. Entonces, en estos testimonios se repite el reclamo de los capitanes españoles a la corona por considerar que realizaron diversos servicios en el territorio conquistado y por los que no recibieron ningún pago. En el testimonio de 1596 de Juan Ladrón de Leiva, este relata su experiencia de unos 20 años al servicio del rey. Primero es convocado a participar de la conquista del Reino de Chile. Luego trabaja como adelantado y poblador en la frontera con grupos indígenas enemigos entre las actuales Salta y Sucre. Leiva reclama un pago o recompensa porque el trabajo lo dejó arruinado económicamente, porque todo lo financió con su propio dinero, él dice. Entonces, como que se queja de que otras personas en su lugar aprovecharon la estancia en las colonias para hacerse ricos, por ejemplo, con las minas de Potosí, donde se podía obtener ganancias fácilmente. Y bueno, él eligió otro camino para servir al rey y eso lo dejó arruinado. Entonces, Leiva relata su experiencia en su presentación ante la audiencia de La Plata, hoy ciudad de Sucre, y despliega estrategias para ganarse la simpatía del rey y dejar en claro que lo sucedido no ha sido culpa suya. Argumenta que suya del rey, quiero decir. Argumenta que la iniciativa de fundar y poblar se hizo por, cito, celo de servir a su majestad, en detrimento de las ganancias personales. Por otro lado, el capitán Juan Ramírez de Velasco, también en 1596, escribe al rey que está listo para viajar a Buenos Aires para desempeñarse como gobernador, aunque finalmente, más adelante, en otros documentos comprobamos que este cargo se le adjudicó a otra persona, que no fue él. Lo destacable de su breve testimonio es que enumera una serie de sugerencias para aplicarse en la gobernación del Río de la Plata. Y bueno, las referencias que él hace a Buenos Aires la describen siempre como un espacio abandonado y remoto y muy complicado para trabajar. Y por otro lado, en el caso de los 3 sínodos celebrados, el primero de ellos es el que nos resultó más interesante. Este describe y organiza las tareas que van a tener, por un lado, los curas dedicados a los españoles y por el otro, los curas de indios. Entonces, nuestro interés se centra mayormente en encontrar la voz indígena en este archivo, y si bien no encontramos por el momento testimonios indígenas en primera persona, vemos que la referencia a los habitantes nativos de la tierra es constante. Por ejemplo, son utilizados como justificación de casi todas las decisiones que toman los españoles en el espacio a conquistar y colonizar. La fundación de pueblos se destaca como necesaria para frenar el avance de grupos hostiles, como el de los chiriguanos, que son los grandes antagonistas de los españoles en los testimonios elegidos. Estos son un grupo de la lengua tupí-guaraní que se expandió por el Gran Chaco, y se cree que chiriguano es una palabra quechua para designar despectivamente a los pueblos que vivían al este de los Andes, y posteriormente fue tomada por los españoles para nombrar a todos los hablantes de guaraní. Fueron aliados a los españoles en un principio hasta que la relación se quebró hacia mediados del siglo XVI, y a partir de entonces resistieron el dominio español durante toda la época colonial. Para denigrarlos, en los testimonios aparecen expresiones como, cito, bárbaros e infieles, y estos no solo molestan a los españoles, sino que también atacan y lastiman a los indios amigos, como el pueblo de los charcas. Y estos, a diferencia de los chiriguanos, son descritos como fieles, vasallos e indios cristianos. Entonces, Leiva funda el pueblo de Pilaya para controlar la frontera, que es, cito, según él, muy ofendida por los chiriguanos, y poder enfrentarlos más eficientemente. Los españoles lo que desean es la paz de los caminos para permitir la libre circulación de bienes, esto es comida, textiles, mano de obra, desde los campos hasta la ciudad de Potosí. Por otro lado, los sínodos se celebran como respuesta a la falta de sacerdotes que impartan la doctrina católica en el territorio, y como plan de acción se elaboran documentos
cito, sobre el buen gobierno del bien espiritual y reformación de la vida y costumbres y buena enseñanza de los naturales y demás fieles. Entonces, si los españoles encomenderos impiden que sus indios acudan a la doctrina, estos pueden ser castigados, cito, con pena pecuniaria. O sea que había un castigo al español que impidiera que los indígenas accedieran a la evangelización. La Constitución segunda del primer sínodo declara que estos vicarios de indios deben dar misa en la lengua de Cusco, así lo dice el texto, porque esta es la lengua que todos los indígenas manejan. En lo posible, los sacerdotes deben conocer las lenguas locales para conseguir mayor adhesión de los indígenas y que estos se confiesen con mayor amor. Deben liderar ellos mismos las ceremonias y no delegarlas a aprendices, porque esto puede parecerles a los caciques una falta de respeto y cosa de niños. Los documentos mencionan algunos sufrimientos que padecen los indios, siempre como excepciones, que deben castigarse. Pero esto puede darnos la pauta de cómo vivían en realidad los indígenas. Se dice que los españoles le cortan el pelo a las mujeres como castigo, se amanceban con ellas, las llaman chinas como insulto y abandonan a los enfermos. La Constitución número 13 explica que los clérigos deben ir a veces a las malocas. Estas son expediciones violentas no autorizadas contra grupos indígenas. Y estas son, aunque estas son contra justicia, dice el texto, la rebelión de los indios parecería muchas veces justificarlas. En estos casos es bueno que acompañe un cura para dar consuelo y evitar la crueldad de los españoles, que suelen ser fieros, dice el sínodo. Ahora, pasando a Juan Ramírez de Velasco, vemos que en su relación se esboza un argumento muy llamativo, o por lo menos a nosotras nos pareció muy llamativo. Dice que el trabajo de los indios se desperdicia en los campos e ingenios de los españoles, donde sufren malos tratos y no pueden acceder a la educación cristiana. En cambio, propone llevarían una mejor vida en las minas y observa que hay muchas de ellas en el territorio conquistado que todavía están sin explorar y deberían aprovecharse. En todo esto, prestamos atención al vocabulario que refiere a los indios amigos y enemigos, utilizado para construir y diferenciar un grupo enemigo y otro amigo al que hay que proteger. Entonces, nos detenemos, por ejemplo, en el vocabulario elegido para designar a los chiriguanos. Estos son una mala y belicosa nación, bárbaros, infieles y desvergonzados. Su característica es el atrevimiento. Son muy atrevidos, se atreven a hacer de todo. Su crimen es despoblar la tierra y justamente la virtud del español es que él quiere hacer todo lo contrario, él quiere poblar, fundar, atraer matrimonios a los pueblos y ornamentar y fundar iglesias. Entonces la tierra está muy ofendida por los chiriguanos, proponen estos documentos. Ellos hacen muertes, asaltos y robos, estorban, cautivan y comen carne humana. Leiva, luego de enfrentarlos, describe que los deja, cito, tan domésticos y escarmentados que le obedecen como si a él estuvieran sujetos. Luego de vencerlos, ellos como que pasan a quererlo muchísimo y lo tratan como un padre. Al vencerlos, la tierra queda segura y quieta. Y sobre los indios amigos se dice que los curas deben tratarlos con paterna mansedumbre, ya que con pequeña enfermedad se mueren. O sea, son muy delicados y hay que tratarlos muy bien, ¿no? De este modo, este testimonio es también una propuesta de pacificación, o más bien de colonización, para ser más precisos. Y vemos que el sueño del español es pacificar el territorio para asegurar que los caminos hacia Potosí puedan ser transitados en paz por un hombre en solitario y en tranquilidad, en vez de requerir la asistencia de una comitiva armada. Bueno, bien, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, en consonancia con lo que expusieron mis colegas, yo voy a centrarme también en las descripciones de los habitantes nativos en estos documentos que hemos explorado hasta el momento, que son producidos mayormente en el siglo XVI, que identifican y notifican, por un lado, quiénes son estos indios amigos y los enemigos de los españoles, y por el otro, cuáles son estos indios vacos o desocupados que deberían estar encomendados a los distintos conquistadores y vecinos que habitaban la provincia de Charcas, perteneciente a la actual Bolivia. De esta forma nos resulta interesante rastrear los distintos modos axiológicos con que se menciona a los indios a lo largo de estos tomos escritos por letrados del siglo XVI.
El vocablo indios aparece siempre acompañado de un adjetivo, normalmente un gentilicio, antes de proceder con la descripción positiva o negativa. Así, por ejemplo, aparece caracterizado el pueblo tupí-guaraní tras el descubrimiento de metales como hierro y cobre por parte del capitán general Ruiz Díaz de Melgarejo. Cito: habiendo en la dicha provincia cierta nación de indios llamados tupíes, indómita y muy belicosa, que comían carne humana, haciendo los naturales que estaban debajo la obediencia de vuestra Alteza grande estrago en muchos daños, fue el dicho capitán Melgarejo con gentes a darles guerra. Fin de cita. En general, los indios enemigos estaban identificados junto a grandes riquezas que los conquistadores deseaban poseer. Dado que la colección cuenta con tomos que son relativamente correlativos, donde se han anexado diversas cartas, relaciones y testimonios que siguen un orden más o menos cronológico, es posible reconstruir aquellas descripciones espaciales y culturales con las nociones que tenemos en la actualidad de dichos pueblos. Por ejemplo, en el tomo 90 de la colección está conformado enteramente por distintas relaciones y cartas que advierten de los peligros de vivir cerca de la frontera de Tucumán, la más peligrosa del continente sudamericano en ese momento, dado que eran constantes los alzamientos y robos por parte de la población indígena cimarrón, que era la no encomendada, hacia los indios comarcanos encomendados al servicio del rey. El episodio narra lo siguiente, cito: cada día hay alzamientos de indios y robos que hacen los comarcanos que están de guerra a los que están reducidos al servicio de vuestra majestad y son cristianos. Asimismo, se han revelado indios comarcanos, que son unos que se llaman apatamas, y otros omahuacas y otros casabindos, y han venido a hacer daño muy cerca al acento de Potosí, y aún escandalizado a los indios que allí residen, que no osaban salir a hacer carbón ni leña. Fin de cita. De lo citado vale resaltar la mención de los pueblos casabindos, nombre que significa en su voz original, conocida también como cacán o diaguita, hondura helada. Estos indios habitaban el territorio de La Puna, en el noroeste de la provincia argentina de Jujuy. Ahora bien, podríamos preguntarnos por qué los miembros de la audiencia se preocupaban por el daño hacia los indios encomendados. Las ordenanzas del virrey Francisco de Toledo en el Perú habían descretado que existían dos repúblicas. Por un lado estaban los indios y por otro lado los españoles. Dichas ordenanzas establecieron una pluralidad jurídica que otorgaba derechos a los indios dentro de lo que su estamento permitía. Esto explicaría el reclamo reiterado por distintos conquistadores por la lejanía con la sede de la Real Audiencia, ya que para reclamar justicia los indios debían de trasladarse desde su poblado hasta Lima a unas 18 leguas, que es aproximadamente unos 87 kilómetros de distancia. En el tomo 90 se narra un episodio donde se señala que el traslado de los casabindos hasta Lima, que es la sede más cercana de la Real Audiencia, implicaba su muerte segura. Aquí resaltamos la retórica del desagravio, identificada y descrita por Elena Altuna, que consiste en una estrategia discursiva utilizada para demandar justicia. El episodio narrado indica la problemática alrededor del traslado de los casabindos, ya que la diferencia climática entre La Puna y Lima solía llevar a su muerte. Los indios recibían cuidado y derechos por formar parte de este sistema, siendo función del virrey o de la máxima autoridad del lugar el proveerles de un trato justo acorde a su estamento, o sea, diferenciado del que tenían los españoles. Por otro lado, en el tomo 91 encontramos las órdenes que dio el virrey del Perú, don Francisco de Toledo, al capitán Pedro de Arana cuando lo nombró gobernador de Tucumán, para encomendar a los indios vacos. El término vacos deriva del latín vacus, según explica el diccionario de autoridades. Significa quedar o estar vaco de algún empleo. La raíz latina también da origen a la palabra vagos, que usualmente se ha visto asociada a los pueblos originarios incluso hasta el día de hoy. Las encomiendas que se han mandado fundar en el Valle de Salta o Calchaquí, entre las provincias de Charcas y Tucumán, tenían como propósito incorporar tanto las tierras como los indios que se hallaban en guerra y o fugitivos, incluso cimarrones. A su vez, estos debían de ser repartidos entre los vecinos del lugar. En caso de tratarse de indios encomendados a otras personas, pero que al momento de encontrarlos hallaran fugitivos, debían encomendarse a nuevos dueños. Los documentos trabajados dan cuenta de que el virrey había ordenado y mandado que los indios, cito,
vacos o vacaren en la dicha gobernación no los puedan encomendar ni encomienden hasta que la dicha población esté hecha o acabada. Fin de cita. Es decir, estas ordenanzas destacan la importancia de que los indios estén al servicio de su majestad en el comercio y de que se les brinde seguridad y protección, pero siempre planifican una ciudad a futuro para evitar, en términos de Rama, el desorden. Ángel Rama, en la Ciudad Letrada, señala la necesidad de conservación de la forma social en la conformación física de las ciudades. Los documentos producían, cito, orden que debe estar estatuido antes de que la ciudad exista, para así impedir todo futuro desorden. La sociedad de antiguo régimen exigía entonces una organización en todos sus niveles y el cuidado de todos sus ciudadanos. Para terminar y retomar el eje que nos atañe, el del archivo, siguiendo las nociones aportadas por Achille Mbembe, que señalan que el archivo es tanto constituido como constituyente del poder, al mismo tiempo que también es su mayor amenaza, pues el interesado en el archivo es aquel que tiene una deuda que ha de saldar, es que hemos elegido las heterogéneas voces en torno al indio para realizar el corte inicial que nos permitirá abordar la colección. Consideramos que para abordar estos documentos podrían sernos útiles las nociones introducidas por Silvia Rivera Cusicanqui respecto a la Chicxi descolonialidad. Cusicanqui explica que, dada la coexistencia de múltiples diferencias culturales que no se fundan sino que se antagonizan o complementan, como es el caso de los poblados binarios, indígenas y españoles, es posible encontrar un registro que nos permita reconocer al otro, a esos indios amigos por los que velan quienes conforman y registran esta ciudad escrituaria. Muchas gracias.